Bueno y buenas tardes. Vamos a trabajar la preposición propia kata. Desde hace mucho rato nosotros hemos iniciado el estudio de las preposiciones y en este estudio pues hemos ido no solo enunciando las preposiciones, sino tratando de estudiar cómo esas preposiciones funcionan en la literatura griega general. Con esto yo no pretendo decir que lo que vemos agota todo lo que se puede encontrar, pero al menos, digamos, relatamos las principales funciones y cómo esta preposición que es usual dentro de la literatura griega, sea koiné, sea clásica, pues funciona. Entonces vamos a hacer el estigma prima, es decir, estamos en el número 6, la preposición propia kata. Ya estamos terminando esta lección, la tetarton, kaidecaton, math, es decir, la lección número 14. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar esto de las preposiciones, simplemente como manera de recordar lo que ya habíamos hecho, nosotros hicimos una enumeración de preposiciones, las preposiciones que regían un caso, como por ejemplo eis, ya la habíamos estudiado, y habíamos dicho que estas preposiciones, cada una de ellas también podía tener una ortografía dependiendo de las palabras que acompañaban a la preposición en el lugar sucesivo. Entonces habíamos estudiado eis, por ejemplo, habíamos estudiado aná, habíamos estudiado en, soon, anti, que por ejemplo ahí se podía ver claramente en esta preposición, en la ortografía, como usted puede ver en pantalla, el cambio de la ortografía anti, ant, anth, por ejemplo, o por ejemplo apo, ap, ap, cómo van cambiando de acuerdo a las palabras que siguen. Y recordemos que la ortografía pues tiene esa dinámica. Normalmente la preposición antes de una palabra que comienza por consonante la escribimos, por ejemplo, en el caso de apo, mira, toda completica, pero cuando la palabra siguiente normalmente comienza por una vocal o un diptongo que tiene espíritu suave, escribimos ap y hacemos la elisión, ¿no? Con el apóstrofe. Y luego, si la palabra comienza, digamos, por el espíritu áspero, entonces nosotros aspiramos la consonante, decimos ap. Y normalmente debiera ser así, pero a veces en los textos encontramos que esto no se cumple. No siempre, pero puede ocurrir que no se cumple. O sea, la norma ortográfica es esta. Es como cuando nos enseñan a nosotros de ortografía. Entonces nosotros digamos que lo hacemos, pero después se nos olvida cumplir alguna norma y empezamos a escribir incorrectamente. Pues bueno, en los textos que analizamos también podemos encontrar que a veces esta norma ortográfica no se cumple. Bueno, vimos, estas son todas las preposiciones, por ejemplo, que rigen un solo caso. Nosotros habíamos estudiado entonces aquellas que regían el acusativo eis y aná, las del dativo en y sun, y estas cuatro, antía, po, equi, pro, que regían el caso genitivo. Hecho esto, habíamos comenzado a estudiar las preposiciones que deberían regir, digamos, los dos casos, y que eran bastantes. Bueno, bastantes tampoco pues exageremos, pero eran, digamos, un cierto número de 6 preposiciones que se utilizan ahora sí bastante dentro de los textos griegos. La primera preposición que habíamos estudiado que regía dos casos en época pasada era la preposición dia. Con esta concluíamos la lección 13ª. Y hoy vamos a estudiar o vamos a dedicar este ratico del semillero a estudiar la preposición kata, kat o kaf. Mira, cuando la hemos estudiado, bueno, no la hemos estudiado, perdón, pero cuando la hemos escuchado, normalmente nosotros la escuchamos cuando decimos, por ejemplo, los títulos de los evangelios o de algunos libros. Por ejemplo, el evangelio según San Juan decimos kata Ioanen, ¿no? Kata Ioanen, que es muy interesante porque incluso ya ahí la regla ortográfica se incumplió, ¿no? Kata io. Ahí tenemos una palabra que comienza por vocal, tiene espíritu dulce y aún así no hacemos el apóstrofo, ¿no? Debería ser Kati Ioanen, pero bueno. Pero es lo que más escuchamos. Entonces, claro, Evangelio según Juan, eso es lo que pensamos con la preposición kata, pero sin embargo, la preposición kata no es, digamos, ese su única función dentro de los textos, y esto es lo que vamos a estudiar en este ratico. Bueno, entonces el grupo de preposiciones que rigen dos casos, pues se conforman de varias preposiciones que nosotros, pues anteriormente o precedentemente ya habíamos enumerado. Una de ellas es dia, y los dos casos que normalmente todas las 6 preposiciones que nosotros ubicamos acá
rigen son los casos acusativo y los casos genitivo. Entonces, esto es lo mismo para la preposición kata. En algún momento yo había dicho que la preposición tenía sus dificultades, porque cuando hablamos de las preposiciones, pues hablamos de un mundo de sentidos que se puede ubicar en cada preposición. Ya lo vemos también en español. Nosotros en español tenemos a veces dificultades con el hecho de saber qué preposición se tiene que usar en una frase, en una idea, etcétera. Y cometemos muchos errores. Los que saben pues de lengua española nos detectarán a los demás que apenas hablamos español, las dificultades que tenemos con el manejo de algunas preposiciones y también porque en algunos puntos, digamos, de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, nos acostumbramos a ciertos errores y pues hacemos de la preposición o de X preposición una cosa, digamos, concreta. Nosotros, por ejemplo, siempre dudamos a veces del con base en y en base a, entonces decimos con base en es como nos dice la Real Academia que tenemos que decirlo, pero en base a no de la manera correcta, sin embargo, de la manera usual dentro de muchas personas y así. Entonces, kata también es una preposición que tiene amplios sentidos. Los sentidos se van a multiplicar más porque no estamos hablando de la preposición ubicada dentro de un solo texto, sino que tratamos de resumir las funciones de kata de muchos textos, que por lo demás son textos que reflejan diferentes periodos. La época clásica, la época, por ejemplo, bíblica, el griego koiné, la época bíblica no siempre ha sido la misma. Y por eso entonces kata va a tener tantos significados a veces que decimos, bueno, pero aquí hay otras preposiciones que yo podría utilizar tranquilamente y sin embargo, pues bueno, yo hago la presentación de kata porque pues lo normal es que cualquier estudiante de griego se va a encontrar con esa preposición y tendrá que aprender a ajustar cuál es la mejor manera de traducir esa partícula. Esto es el dolor de cabeza también de los traductores. ¿Cuál es la correcta traducción y cuál es el sentido con el que esa partícula se utilizó? Entonces, dicho esto, recordemos que la ortografía de kata también va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Pues ya lo sabemos nosotros. Kata lo vamos a escribir completico antes de una palabra que comienza con consonante. De nuevo, kat con este signo que ya lo conocemos, ¿no? El apóstrofe y lo escribimos antes de una palabra que comience con espíritu suave. Eso supone que sea una palabra que comienza por vocal o por diptongo. Y vamos a aspirar la dental volviéndola a una Z con su apóstrofe normal antes de una palabra que recibe el espíritu áspero, es decir, que comienza con vocal y esa vocal o diptongo tiene un espíritu áspero. Como te vuelvo a repetir, eso se cumple muchas veces, pero también una que otra vez no se cumple y creo que dentro de algunos textos que propongo como ejemplo vamos a poder ver ese incumplimiento de la ortografía. Entonces comencemos. Kata con respecto a su sentido de base, todas las preposiciones griegas parten de un sentido de base, o al menos las gramáticas nos regalan esta idea de que hay una idea de base, más bien de tipo espacial, y eso lo explicábamos pues en la lección cuando introducíamos a las preposiciones, pues la idea de base de kata es que se indica normalmente como una, digamos, una idea de movimiento, un cambio de un objeto a través de una superficie inclinada hacia abajo. Eso suena muy extraño, pero entonces como si nos dijeran que hay algo que está bajando. Esa es como la idea espacial. Hay algún objeto, lo que sea, que está bajando. Entonces, como base inicial, el concepto se va a ir reelaborando según sus usos. Entonces, todos los demás significados, los sentidos traslaticios, las connotaciones de esta preposición van a depender de esta base. Pero hay significados tan alejados de esta base que yo no sé hasta qué punto las gramáticas realmente nos están dando una idea digamos, correcta. Tal vez a la base sí está esa idea, pero después los sentidos traslaticios son tan extensos que eso se ha perdido, que ya no hay como una conexión con ese sentido de base, así lo vamos a ver ahorita. Entonces, en este caso, como ya habíamos dicho, es una preposición que rige dos casos y de acuerdo a esos dos casos, pues va a tener un sentido. Voy a explicar primero el sentido menos usual o los sentidos menos usuales. Y esos sentidos menos usuales los vemos cuando kata está rigiendo lo que llamamos nosotros el caso genitivo. Entonces aquí tenemos, digamos, pocas situaciones, pero las situaciones son interesantes. Entonces, por ejemplo, comencemos con la idea de base, la idea de la localidad, de eso que está bajando, ¿no?
Bajo ese punto de vista, el primer sentido es que la preposición señala un movimiento local, un movimiento en el espacio. Y es un movimiento que obviamente, si está expresando eso, va a implicar, por ejemplo, verbos, cosas que puedan expresar esa realidad del movimiento. Bajo este sentido, entonces, uno puede traducir la preposición kata con todas estas expresiones que tenemos acá y de acuerdo al texto hay que ajustarnos. Entonces puede ser simplemente una preposición de, un de lo alto de, un de arriba abajo, incluso un sobre, un bajo, un debajo de, bueno. Y podríamos añadir otra serie de expresiones, pues que no coloco acá porque pues es difícil hacer la colección de todas las posibilidades de acuerdo a lo que cada texto significa. Miremos este ejemplito. Balein catates petras. Balein, un infinitivo presente activo que significa lanzar. Y nosotros tenemos acá entonces la preposición kata. Como ves, la ortografía está respetando la palabra que le sigue y tenemos la expresión balein catates petras. Tes petras, pues obviamente te es un artículo en genitivo femenino. El genitivo es el caso que nos importa porque es el caso regido por la preposición. Ahí es donde yo me tengo que fijar si la preposición rige ese caso. Entonces yo voy a pensar en estos valores. Por ejemplo, en este caso, el valor concreto, ese es el movimiento en el espacio, ese movimiento local que puedo traducir con los elementos que he dicho anteriormente. Por ejemplo, anteriormente decíamos de lo alto de arriba abajo, sobre, bajo, debajo de. Ahora, entonces, ¿cómo traduciríamos esto? O sea, lanzar de la piedra, suena repetitivo. Lanzar de lo alto de la piedra. Es decir, yo estoy hablando de un movimiento que ocurre a partir de un lugar en específico y eso que estoy lanzando, pues obviamente tendrá que bajar. Entonces ahí está la idea, digamos, inicial o la idea original de esta preposición en sentido espacial. No obstante, esta no es la única forma de comprender la preposición, este es el sentido base. Y yo decía ahorita que la preposición kata tiene muchos sentidos, el sentido base es este, pero no es el único sentido. Entonces vamos a ver que funciona más como otros sentidos que como su propio sentido base. Aquí en todo caso un sentido espacial que pienso pueda ser claro. Vamos a otro sentido del genitivo, o sea, del kata utilizado rigiendo el caso genitivo, y es este. Nosotros lo podemos también utilizar, o sea, esta preposición para que cuando esté unida a alguna expresión en concreta, esta preposición adquiera el sentido de la relación. De manera que cuando yo la tenga que traducir, piense en ideas en español como respecto de o con relación a. Esto es lo que nosotros llamamos el concepto de relación. O sea que con kata yo puedo crear un concepto de relación. Estamos siempre hablando de kata rigiendo el caso genitivo. ¿Ok? Observemos este ejemplo, ¿lo quieres leer? Agathai de kai haikata ton anthropon el pibis. Bien, aquí nosotros tenemos entonces la preposición escrita y la ortografía respetada. Terminamos así, pues porque lo que sigue comienza por consonante. Entonces la ortografía por el momento va siendo respetada. ¿Y cómo podríamos traducir esto? Mire, si observamos que nos queda faltando, claro. ¿Y qué vamos a hacer entonces con el verbo? Cuando nos falta el verbo, tenemos que fijarnos si de pronto se trata de una proposición nominal, lo cual supone tácitamente el verbo ser o estar, pero entonces nos toca ir traduciendo partecita por partecita y empecemos. Agathaic, ¿eso qué es? Ahí es un adjetivo Es un sustantivo. adjetivo. Digamos que por el momento es un adjetivo, ni adjetivo que está en caso Nominativo, nominativo, género femenino, femenino y plural. número plural. Entonces, buenas. Buenas que todavía no sabemos qué más. Pero podemos en estos casos generalmente irnos buscando los nominativos. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos los genitivos siempre están en dependencia de algo. Entonces podemos ir trabajando con los nominativos. Entonces, buenas.
El hay, muy bien, aquí tenemos el, ¿esto qué es? Artículo. Un artículo, caso, género y número. Nominativo, femenino, plural. Bueno, nominativo femenino plural. Entonces, mira, buenas ¿las qué? ¿Qué podría ser lo que queda por acá? Sí. Claro, es lo único que queda y claro, es de la tercera declinación, elpis. Recuerda que decimos elpis, elpidos, G, que es una palabra de la tercera declinación, ¿no? De las palabras que terminan en consonante muda dental. Y mira que está en plural, o sea que tenemos un sustantivo, nominativo, femenino, plural. Entonces decimos, buenas las esperanzas. Ah, una proposición nominal. Podríamos decir, buenas son las esperanzas. Nos queda faltando traducir lo otro para que de aquí tenemos dos conjunciones. De significa y, cae significa y. A no ser de que se esté reforzando la idea de una y, que no creo, normalmente no debería ser así. Aquí podría el cae estar funcionando como un adverbio, como un también. Y también buenas son las esperanzas o las esperanzas son buenas, porque recuerda que hemos dicho muchas veces que lo que tenga el artículo en proposición nominal funciona como sujeto. Entonces, las esperanzas son buenas y también las esperanzas son buenas. Y aquí entonces, ¿dónde viene el kata? Recordemos respecto o con relación a. Entonces, las esperanzas y también las esperanzas son buenas con respecto a los hombres. No, se ve la forma acá. Yo sería de los hombres y no. Porque con relación de los hombres, ahí es donde tenemos el problema en español, ¿no? Porque en español decimos con relación a, y en este caso no utilizaríamos en español la preposición de con relación de los hombres. Aquí en este caso tampoco tenemos que traducir literalmente, lo que se debe traducir es el sentido. Y el sentido es más bien de un con relación a o también de un respecto de. Si queremos funcionar con respecto de, así cumpliríamos con una traducción literal. Las esperanzas, pero también las esperanzas respecto de los hombres son buenas. O sea que, ¿cuál es el sujeto de esta proposición nominal? Hay el pide las esperanzas y el predicado, obviamente, lo tenemos acá, un predicado nominal, agathai, ¿no? Entonces observemos acá cómo se interrumpió todo, ¿no? Coloqué el artículo que debía determinar el pides y mira todo lo que embutí acá. Perdón la expresión por embutir, que no es como la más científica y la mejor que uno podría decir en este caso concreto, pero bueno, ya es lo que es. Bueno, ahora vámonos hacia otro sentido que también se puede reflejar en los textos que encontramos y siempre rigiendo el caso genitivo. Este es un momento interesante porque cuando, por ejemplo, hablamos de los contextos judiciales, por ejemplo, cuando tenemos dentro de un texto la presentación de un juramento o de un voto que alguien toma, pues la preposición suele utilizarse para expresar esas ideas, por ejemplo, de en nombre de un juramento en nombre de, o simplemente nuestra preposición, porque también la utilizamos en los juramentos. Vamos a utilizar un texto que nos ayude el día de hoy también, aparte de estos ejemplos, como que también veamos eso insertado dentro de una literatura concreta. Yo te propongo que miremos la traducción del libro del Génesis, que como la llamamos en griego, Génesis. el Génesis, capítulo 22, versos 16. Leemos acá. Legon katemautu homosa legei curios. Muy bien. Entonces aquí tengo Legon, Kate, Mautú. Entonces mira cómo la ortografía cambió. La palabra comenzó con una vocal con espíritu dulce y aquí entonces hemos elidido la vocal, colocando el signo respectivo. Kate, Mautú. Homos legei curios. Mm, Voy a hacer una pregunta que tiene cara de verbo. Legei. Y legon, pero es un participio. Legon, bravo, legon es un participio, que en este caso nosotros generalmente podemos traducir como cosas, como los gerundios, diciendo, dos puntos, claro. Pues el verbo principal nosotros lo obtenemos de pronto acá.
pero ¿habrá otro verbo principal acá? No lo conocemos porque no tenemos todavía las herramientas para conocerlo. Se trata de este homosa. Homosa es un verbo acá. Yo voy a simplemente a mostrarte cómo es su forma, digamos su forma al presente indicativo activo, para que al menos se reconozca un poquito. Un verbo completamente diferente es omniumi. Omniumi. Nosotros hemos estado ya trabajando esta clase de verbos en esta lección. Mi, los verbos terminados en mi. Entonces, bueno, esto es un ejemplo como para que no se nos olvide los verbos que también trabajamos acá, pero la forma no la hemos estudiado porque es una forma de auristo. En todo caso, nosotros decimos, esto es un tal, un diciendo, ¿no? ¿Qué hemos acabado de decir? Vamos a tratar de como de comprender esto. Aquí tenemos un verbo principal o un núcleo del predicado, pero aquí también tenemos un núcleo del predicado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos varias proposiciones. Entonces, acá, homosa, aquí lo tenemos nosotros, es un verbo indicativo auristo, primera persona del singular. ¿Cómo traducimos ese verbo? Con un juro. Entonces, homosa es un juro. En este caso, lo colocamos, yo lo dejo así, verbo indicativo auristo activo, eh, para traducir juro. No sería como lo mejor, pero por el momento, como para efectividad de comprender la preposición, digamos que es un juro, yo juro, ¿no? Diciendo, yo juro, tat emautu, emautu, ¿qué es lo que es? ¿Tú te acuerdas de eso? Es un pronombre, no soy más reflexivo, ¿no? Un pronombre reflexivo, muy bien. ¿Y qué persona es? Mira Debe ser primera. la primera persona. ¿Y es, en qué caso? Está en genitivo singular. Está en genitivo singular. Entonces, mira, tengo un diciendo, dos puntos. Coloquemos, por ejemplo, dos punticos acá, ¿cierto? Cat lo podemos traducir o en nombre de o por. Entonces, yo podría decir, ¿cómo traducimos gemautu si es un pronombre reflexivo de primera persona en genitivo? Es- De, de mí mismo. Entonces, no hay que colocar el de mí, porque como tenemos esta preposición acá, podríamos decir simplemente así, por mí mismo, juro. Y lo otro, la otra proposición, ya la tenemos. ¿Dice quién? Dice el Señor. Dice el Señor, aquí tenemos un sujeto. O sea que tenemos en una misma frase dos proposiciones. Una que introduce legon con un participio nominativo, como ya lo conocemos, y ya luego el por mí mismo, juro, dice el Señor. Por mí mismo es una expresión que se suele repetir mucho, por ejemplo, en esta clase de literatura. ¿Y qué preposición se utiliza para decir ese por? Se utiliza cat, como tú lo ves acá. ¿Se comprende esto? Sí. Bueno, y perdonas todos los rayones que hemos hecho. Entonces, mira que kata no siempre es, habla de localidad o habla de relación. Mira que también habla en este contexto y sobre todo tiene que estar la palabra siguiente en genitivo para poderla atravesar del contexto, obviamente, de un juramento, de estas cosas. ¿Se comprende, hijo? Sí. Bien, vamos entonces a otra de las formas o a otro de los usos con el genitivo, que es un uso que se suele ver, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Ahora, yo no traje un ejemplo del libro del Apocalipsis, sino que seguí con el libro del Génesis porque dije, bueno, dediquémonos al Génesis en esta lección. Entonces, también puede tener el sentido hostil de nuestra preposición española contra. Leamos, por ejemplo, el texto que aparece acá. Meis ebuleusaste catemu exponerá. Bueno, lo primero que quiero hacer notar acá, hijo, es lo mismo que hicimos anteriormente, la ortografía. Tenemos la vocal elidia por elisión catá, desaparece, tenemos el signo del apóstrofe y luego tenemos una palabra que comienza por una vocal con espíritu dulce. Bueno, analicemos la proposición. La proposición debe comenzar en el análisis por un verbo. ¿Existe un verbo en esta proposición? ¿Qué crees tú? Sí, debe ser ebuleusaste. Bueno, aquí tenemos un ebuleusaste. Difícil incluso de, nosotros podemos intuir algo. Aquí hay algo.
un aumento. Entonces es un tiempo histórico. O es, por ejemplo, un imperfecto o es un auristo. La forma de la terminación nos confunde también un poquito más. No es lo que nosotros estamos habituados a ver. Como no es una forma que hemos estudiado completamente, en todo caso, podemos intuir que es una forma pasada. Yo te lo voy a decir, es un auristo. Y en este caso es un auristo medio. ¿De qué verbo estamos hablando acá? Estamos hablando de no, en este caso, buleu o. Buleo, se parece a Bulomai, tienes toda la razón, se parece a Bulomai, pero en este caso estamos hablando de un indicativo auristo y en este caso con ese aste se parece mucho a este o a este. ¿Qué sucede en estas formas medias o incluso en las formas pasivas? En este caso, nosotros tenemos aquí la segunda persona del plural. Entonces, claro, ¿qué significa buleuo? Significa algo así como, por ejemplo, deliberar, como celebrar un consejo, como decidir o como acordar, ¿no? Decidir, por ejemplo, utilicemos ese ejemplo de, o ese significado de decidir y pongámoslo en auristo. Entonces, buleusaste quedaría como decidisteis. Ahí tenemos nosotros el núcleo del predicado, ¿no? Bueno, ahora vamos a averiguar el primer argumento. ¿Cuál sería el primer argumento de este pasaje? Huméis. Huméis, claro, tenemos ¿qué cosa acá? Nominativo, plural. No, es un Pronombre. pronombre Muy personal, bien. nominativo, plural, de la segunda persona. De la segunda persona. Entonces, clarísimo. Vosotros decidisteis. Aquí nos apareció otra preposición, eis, que fue la primera que estudiamos en nuestro curso, pero esa no es la que nos preocupa en todo caso en esto. Esto que tenemos acá es un adjetivo. Esta preposición, si tú te acuerdas, rige un caso y es el acusativo. Entonces, es claro que está ahí. Poner a es una manera de adjetivo que significa, por ejemplo, mal o lo malo. Cuando nosotros utilizamos un adjetivo, así como lo utilizamos a veces con tauta o con un artículo neutro, y no le colocamos otra cosa más para que el adjetivo esté definiendo otra cosa más, podemos completar la idea con la expresión cosas. Entonces, por ejemplo, y vosotros decidisteis, ¿qué cosa decidisteis? Cosas malas, cosas malas. Ahora viene esta expresión acá. Emu, categoría gramatical. Él es un pronombre de la primera persona, o sea, un pronombre personal. ¿En qué caso está? Está en genitivo. Genitivo singular. Y se traduce normalmente como de mí, ¿no? De mí. Pero aquí nosotros vamos a traducir esto con otra expresión. Lo estábamos diciendo anteriormente. Contra. Entonces, vosotros decidisteis cosas malas contra mí. Aquí está, contra mí. ¿Se logra comprender esto? Mira el orden no nos puede a nosotros afectar. Y mira que, por ejemplo, eis, en este caso, yo no lo traduje. El eis sirvió para, digamos, para introducir eso que se decidió, las cosas malas, contra, en este caso, contra mí. Bueno, no nos interesa, digamos, ver acá los significados de cada cosa y esto por qué o qué fue lo que se quería decir acá. Simplemente nos interesa ver la función del kata. Miremos miremos, bueno, perdón, estos son los sentidos cuando funciona como genitivo y no son tantos. En comparación, por ejemplo, con el acusativo, donde sí son tantos. Miremos los del acusativo. Aquí vamos un poquito más rápido porque al menos ya entendimos cuál es la base de esto. Entonces, con el acusativo, el sentido de la preposición se amplía. Y atención, una cosa, el hecho de que se amplíe es que van a aparecer como nuevas situaciones o funciones, pero algunas de las funciones del genitivo también se van a reflejar en el acusativo. Entonces da lo mismo si es genitivo o acusativo lo que tengamos después, vamos a tener más o menos la preposición diciendo lo mismo. Hay nuevas cosas, pero hay otras cosas que son iguales a las del genitivo. Pues, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a decir que kata como acusativo, por ejemplo, también tiene un sentido locativo. Y como sentido locativo, aquí ya no nos referimos tanto al bajar. Nos podemos referir, por ejemplo, mira, ya se va repitiendo la preposición por.
O sea que una forma usual de traducir kata es también, no solo según, Evangelio según Juan, sino también por, a lo largo de, o a través de, o entre, o incluso un en, o incluso un a. Entonces, mira, hay una idea también de movimiento. La idea de kata siempre va reflejando como esa idea de movimiento y se expresa muy bien con el acusativo. Volvamos a nuestro texto que yo te he propuesto y es el libro de la Génesis, ¿o no? Del libro del Génesis. ¿Quieres leerlo, por favor? Kai Fiuteusen, Kyrios Hotheos, Paradeison, en Eden Kata Anatolas. Entonces, mira, aquí nosotros tenemos varias cosas y yo creo que los verbos, el verbo o los, porque no quiero decirte qué es o qué no es, tú lo puedes ver. A ver, cuéntame, a ver, ¿qué tiene cara de verbo acá? Fiuteusen, Claro, Fütheusen. Y más o menos, ¿qué podríamos decir de ese que Fütheusen? tiene un aumento y también una Y sigma, eso nos da, como un aurista. es un auristo. No hemos visto auristos, pero sabes definir qué es auristo. Fütheusen. Entonces, si yo ya sé eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Ya puedo componer la forma. Quito el aumento, ¿no? Y coloco el tema Teu, y después digo O. Quito la sigma. Y aquí me queda la forma, que es para volverlo al presente indicativo activo, primera persona del singular, simplemente tengo que hacer eso. Es un indicativo auristo activo, tercera persona singular. Mira que la terminación incluso es como la de un imperfecto, tercera persona singular. Ahí me perdonas pues la letra tan feíta. Debería ya haber desarrollado después de, yo estudié esto cuando por allá era el año 2000, 2009 y mira todavía cómo sigo escribiendo, como si apenas estuviera aprendiendo a escribir, pero no, los computadores me doblegan. Entonces tengo un futeuo y ese futeuo nosotros lo vamos a traducir en este caso concreto con un plantar y plantó. Aquí diríamos y plantó, no y plantó. Entonces aquí tenemos nosotros el núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Ahora, recuerda que cuando encontramos el núcleo del predicado nos toca encontrar el primer argumento que sería Kyrios, Apotheos. Kyrios o Theos. Esto es lo que nosotros llamamos la aposición. ¿Qué es una aposición? Lo vamos a ver a propósito, finalizando como parte de la sintaxis de esta lección, que es el último temita que nos queda por ver acá en esta lección. Kyrios o Theos es como cuando yo digo Juan David el maestro, o como cuando digo Johan el alumno. Un sustantivo que funciona como si fuera un adjetivo, especificando un nombre. Entonces aquí yo digo, y plantó, ¿quién plantó? El Señor Dios. Entonces, Joseos funciona como una aposición de Kyrios, como una aclaración, digámoslo así, una caracterización para que no digamos que es el Señor Abraham o es el Señor, yo qué voy a saber, Labán, sino que es el Señor Dios. Y el Señor Dios plantó. ¿Qué plantó? O sea, aquí ya tenemos el sujeto con su aposición. ¿Qué plantó? El paraíso. ¿Y qué será el Paradiso. paradiso, no? Paraíso. El paraíso, sí. Sí. Bueno, No. paradeisos, nosotros decimos en nominativo. Entonces, sí decimos paradeisos, paradeisujo, ¿esto en qué caso está? En acusativo. Entonces, ¿qué complemento puede ser este? Complemento directo. Claro, este es el complemento directo de la proposición. Y plantó el Señor Dios un paraíso en En Edén. En es locativo. Y aquí volvemos a otro Kata Anatolás. Anatolás significa oriente. Entonces, a lo largo de, a través de, entre. Nosotros tenemos que definir qué es eso. Como estamos hablando de algo que se plantó, hablamos de algo que está en un lugar. ¿Qué hace Dios? Plantar un jardín en un lugar, en el Edén. ¿Dónde? Podríamos decir hacia el oriente o en el oriente. Podríamos repetir tranquilamente Kata Anatolás en el oriente. ¿Queda claro esto? Dicho esto, pasemos a otro sentido también locativo. Sigamos en lo locativo. Y en lo locativo también podemos encontrar que expresa la posición de alguien o de algo. Entonces, por ejemplo, mi posición delante de ti, o frente a un edificio, o frente de un negocio, o incluso contra.
en contra, hablando pues de posición, no de hostilidad, sino de posición. Mirando esta función que también es como una continuación de la anterior en sentido locativo, vamos a observar un pequeño texto y en el pequeño texto pues nos damos la oportunidad de leer cómo utilizamos esta preposición, obviamente en esa misma extensión del sentido locativo. Entonces mira que el acusativo ha desdoblado un poquito más la forma locativa, la utiliza un poquito más que la misma genitiva. La genitiva era hablar de algo que bajaba. En cambio, el acusativo se vuelve como cualquier tipo de expresión locativa. Hablamos ahorita de atravesar a algo a través de, a lo largo de, a, en, y aquí estamos hablando de un delante frente a. Leamos este también texto de la Génesis, capítulo 32, verso 22. Kai pareporeuonto tadora, tadora, catapro, prosopon Muy bien. Dicho esto, volvemos a hacer lo mismo que tiene cara de verbo acá. parepo, ¿Sí? pareporeuonto. Muy bien, por eunto. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Observa acá, por ejemplo, lo que tenemos. Observa que en ese verbo apareció algo. No apareció el acostumbrado para, que es un preverbio, sino paré. Y por eunto parecía un verbo que conocemos. Eh, Por eu, Poreuma. por euomai, o sea, un verbo de ponente. Entonces Estamos, tiene la misma. claro, aquí estamos ante un verbo de ponente que tiene el aumento, por lo tanto, esto es un imperfecto indicativo de ponente. La cuestión es la persona. ¿Cuál es la persona que termine en onto? Punto, eso es la tercera plural, ¿no? Bravo, la tercera persona del plural. Por ahí woman era moverse, ir, venir, llegar. Aquí lo vamos a traducir como pasar. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto? Y pasaron Tadora, recuerda los dones, ¿no? los dones. Y pasaron los dones. ¿Quiénes pasaron? No nos interesa. Pasaron los dones. Atención, kata, y mira cómo inicia, la ortografía es correcta. Kata prosopon autu. ¿Cómo traduciríamos esto? Prosopon, ¿qué es lo que Prosopon significa? es Muy bien, rostro. Y autu en este caso, este, es como exacto. Es lo que nosotros llamamos los pronombres posesivos, ¿no? Pronombre posesivo de tercera persona, genitivo masculino singular. Entonces, y pasaron los dones, rostro. Mira que, ¿en qué caso está? está en no, Es un está en acusativo, acusativo. claro, porque kata rige el acusativo. Entonces, está en acusativo y obviamente singular. Rostro de él. Y si nos acordamos, puede significar delante, frente a o frente de o contra. Si traducimos, y pasaron los dones delante del rostro de él. No necesita artículo, entonces No, ahí nosotros sí, porque como ya el pronombre está, el pronombre ya sirve para definir. Si yo digo delante de un rostro de él, no tendría sentido. Es como si dijéramos que él tenía varios rostros. El pronombre tiene funciones también de determinación, entonces delante del rostro de él. Entonces aquí teníamos nosotros tranquilamente el núcleo del predicado, como ves ahí, núcleo del predicado, tenemos el complemento directo y todo este complemento preposicional. No sé si eso se queda, se comprende, hijo. sí, sí, sí. Bueno, hijo. Otro de los sentidos de esta preposición katá, que vas viendo cómo se van enumerando varios sentidos y varios significantes con todo lo que hay que aprender a jugar cuando encontramos esta preposición, es que también hay un sentido temporal y también puede expresar la idea, por ejemplo, de el tiempo. Entonces, que yo puedo traducir, por ejemplo, en la época de, en tiempo de, o por ejemplo, con un simple durante, una preposición, ¿no? Entonces mira cómo esta misma preposición kata ofrece todas estas formas acá. Tenemos sentidos locativos que los hemos acabado de expresar y ahora sentido temporal. Y es que casi que la mayoría de preposiciones que hemos estudiado siempre tienen esa doble valencia, o a veces en sentido locativo o a veces en sentido temporal. Y yo te propongo que leamos entonces ya para mirar este sentido temporal, podemos mirar
También otro texto que es del mismo, extraído también de la Génesis. Queremos leerlo. Kaieipen moi ho angelos tu feu ka kat hypnon Sí, Iakov egode eipati esti. muy bien. Ahí podemos ya traducir varias cosas, porque nosotros ya pues ya estamos acostumbrados a ver esta forma que la traducimos normalmente como y dijo. Y dijo, nosotros normalmente dijo. Nosotros aquí y dijo, y este muy, ¿qué categoría gramatical tiene? Es un pronombre Un personal, pronombre personal, caso dativo, está en dativo, ¿qué persona singular, es? Primera persona singular. Entonces, y dijo a mí, dijo a mí. Ahí podemos decir, pero ¿quién dijo a mí? el ángel. El ángel del Señor. ¿Y qué dijo el ángel del Señor o cuándo dijo del Señor? Aquí tenemos una palabra que está en acusativo, hypnon. ¿A qué te suena eso? En español, por ejemplo, lo que hacen los psicólogos a veces, la hipnosis. ¿Eso qué es la hipnosis? Como inducirlo a uno en un estado de ¿qué? De sueño. De sueño. Claro. Entonces, y dijo a mí, el ángel de Dios, como acabas de traducir, miramos la traducción durante o en tiempo de durante el sueño. ¿Qué me dijo el ángel a mí? Jacob. Y entonces, ¿qué dice después? Yo y yo dije. Tiestin, esta es una pregunta que tiene muchos significados, como ¿qué es? O como cuando dice ¿qué hay? O ¿qué pasó? Y algunos, por ejemplo, traducen ese tiestin como aquí estoy. Realmente el texto griego, pues no dice aquí estoy, el texto griego dice es como un qué hay, qué es o qué pasa. Eso es un tiesti. Es una frase ya armada. Pero entonces mira acá, el sentido temporal, durante el sueño o en el tiempo del sueño, yo podría traducir también así, el tiempo del sueño, Jacob ve un ángel que lo llama y éste le responde qué hay, qué pasa. Ok. Aquí tenemos otra de las formas. También acompañando, y esto está en acusativo, observa acá. También acompañando el acusativo puede tener un sentido distributivo y que equivale a un concepto, el concepto cada uno, más o menos, ¿no? Cada o cada uno. Obviamente no vamos a hacer todo este ejercicio de traducir palabra por palabra, de ubicar los sentidos de cada cosa, porque nos interesa es más que todo la preposición kata. Aquí te presento otro pedacito del Génesis. Este lo leo yo como para que intercalemos las lecturas. Kai esitometre Yosef to patri, kai tos adelphoi autu, kai pantito oiko tu patros, autu siton kata soma. Bien. ¿Qué cosa tiene aquí cara de que pueda ser un verbo? Citometría. Bravo, ya tú identifica los verbos. Existe un verbo que se llama citometreo. Citometreo suena como muy raro, pero mira, citometreo, ves este cito de acá y piensa en este cito de acá que vas a ver. Citometreo es algo como medir o como distribuir. Incluso metreo suena como a metro, ¿no? Citometreo significa distribuir o medir. Citometreo. Entonces, si el verbo es en griego citometreo, lo coloco acá, citometreo. Si el verbo es citometreo, perdona acá esta letra tan inmunda, pero bueno. Citometreo, ¿qué forma es esa? Es un imperfecto. Es un imperfecto, bravo. Tenemos un imperfecto y ¿en qué persona está? Segundo. Citometreo, verbo de Sí, contracción. contracción. Entonces está en tercera. Está en tercera persona, es citometra y entonces si es distribuir o medir, digamos, utilicemos el distribuir. Entonces, distribuyó. La pregunta es, ¿quién distribuyó? Claro, entonces aquí tenemos el núcleo del predicado, esitometrei, lo tenemos acá, y tenemos entonces después Yosef, que sería el sujeto. Josef distribuyó. Ese es el complemento bien, sí, pues,
¿Complemento qué? Indirecto, Indirecto. indirecto, claro, porque está en dativo. Entonces, José distribuyó Al padre al padre, Caitois Adelphois, y los y a los hermanos de de él, y Panti es un adjetivo también en dativo plural. Perdón, dije dativo plural, dativo singular, y a toda. Y mire que seguimos en el dativo, y a toda la casa del padre, del del padre padre de él. O sea, tenemos en pocas palabras, tenemos un sujeto, como tú ves acá, tenemos, perdón, un núcleo del predicado, un sujeto. José distribuyó. Tenemos unos complementos indirectos durante todo este rato hasta acá, pero ¿qué le queda faltando a esto? ¿Distribuyó qué? El complemento directo. Esto tiene cara de complemento directo. Esta es una palabra que significa alimento, comida, grano. Entonces, cito, metra y distribuir, ¿qué? Distribuyó trigo. Cito significa propiamente trigo, pero es una manera también de decir comida o grano. Es una palabra que nosotros encontramos en una de nuestras declinaciones. Citos, situ, jo. Ahí está, ¿no? Está en acusativo. Pero mire, entonces, ¿qué distribuyó? Distribuyó José comida o alimento para cada cuerpo. Catasoma. Es una manera, suena raro, pero es como para decir para cada uno. Una forma de decir para cada uno. Entonces, distribuyó comida, trigo, bueno, todo eso. Perdón, José distribuyó comida o trigo para cada uno, digámoslo así, para cada uno, y ya después acomodamos a todo, al padre, a los hermanos de él, a toda la casa del padre de él, y etcétera, etcétera. Recuerda que eso es lo que hace José cuando está en Egipto con su padre Jacob y con sus hermanos. Claro esto. Sí, señor, sí. La, Eso hay que aprender a ordenar un poquito porque, claro, entonces hay que aprender a buscar nosotros tenemos ya en nuestra mente una estructura, sujeto, verbo y predicados o complementos. Y entonces nuestros complementos realmente son primero el directo y después el indirecto, pero mira, el griego no necesariamente tiene que andar así. Como este sentido también tenemos otro sentido más, y es que con kata podemos expresar el modo de algo, y es allí donde nosotros obtenemos, por ejemplo, la traducción según, conforme a, o también la traducción, como dice acá, con, según, conforme a y con. Volvamos al libro del Génesis, como si no existiera otra literatura que tuviera. El Catán lo encuentras en toda la literatura, pero yo estoy engomado, digámoslo hoy, con el libro del Génesis. Ahora sí tú puedes leer esto. Kaipoiesen hotheos tonan anthropon kateikon taike kat Cateicona Theu. Muy bien, es un trabalenguas. Tú puedes resolver esto prácticamente solo. Tenemos que empezar de dónde. Tengo que empezar del verbo. ¿Y el verbo cuál es? Hoy. Muy bien, ese es el núcleo de nuestro predicado. ¿Y está en qué forma? Es un verbo en imperfecto. pers- no, no, mentira, no, perdón. Está en auristo. En Ahorita tiene auristo. la aumento y la signo. Auristo, modo indicativo. ¿Qué diátesis? Activa. Muy bien. ¿Qué persona sería entonces? Sería tercera En la persona. tercera persona tenemos la neoefelsística acá. ¿Y cómo traducimos esto? ¿Esto de dónde viene? Eso viene del verbo polleo. Muy bien. Poieo que traducimos normalmente con hacer, ¿no? Y ahora, ¿cómo traducimos si es un auristo? Lo mandamos para el pasado. Hizo Ajá. y ¿Quién es el sujeto? jodeó Porque está en nominativo, ¿no? Aquí tenemos al sujeto. E hizo Dios. al ¿Qué? hombre. El complemento directo. Este es el complemento directo, tonánthropon. Ahora hay que traducir esto. Kateikona feu. Obviamente aquí observamos la ortografía respetada, ¿no? Cat con el apóstrofe, luego una palabra que inicia con vocal con espíritu dulce. Y cateicona e icona, pues nosotros conocemos esa palabra muy bien, pues porque no hay que ponerle como mucha, digamos, mucha suspicacia a la cosa. La palabra, para que tú la conozcas, es es una palabra que nosotros tenemos en la tercera declinación. De hecho, el genitivo es eiconos, eicon, eiconos, y es una palabra femenina, G.
eikon, eikonos, ge, normalmente, ¿cierto? Entonces tenemos una cosa que está en un acusativo, en este caso femenino, singular. Y cat, ¿cómo lo podemos traducir? Según, conforme a o con. E hizo Dios al hombre, según la imagen de... bravo, según la imagen de Dios. ¿Qué podríamos decir según su imagen? Y ya ahí acabamos el problema. ¿Se comprende esto? Sí. Ese es un modo. Otra frase que también expresa modo, la leo yo, dice, Kaieipen kurios jotheos hukalon einai ton anthropon monon poieso menauto boethon catauton. Observemos acá de nuevo que la ortografía es correcta cuando nos referimos al uso de la preposición. No voy a especificar mucho porque como es el mismo ejemplo anterior, simplemente podemos ir traduciendo. Y dice así, y dijo el Señor Dios. ¿Cómo es que llamamos esto? Eh, Ese es el sujeto, que usted... exacto, pero este Joseos respecto a Curios es una aposición. Posición. ¿Y qué dijo Dios? No es No bueno. bueno ser, pero nosotros lo traducimos no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mira el diálogo de Dios consigo mismo. En este caso, nosotros tenemos acá una forma que ya la hemos conocido, porque la hemos estudiado. ¿Esta qué forma será? Mira, Subjuntivo. un subjuntivo. Hagamos. Auto es Es un pronombre, un pronombre. pronombre personal de tercera persona, Muy bien. universo dativo, singular. Hagamos, entonces, para él, pronombre tercera persona, dativo singular, masculino, hagamos para él, y aquí aparece una expresión que es un adjetivo con dos salidas. Boezón, boezón decimos nosotros, boezón. Boezón sería como útil o una ayuda. Podemos traducirlo, hagamos para él una ayuda. Una ayuda catautón, conforme o según él. Estamos hablando antes de la creación de la mujer, ¿no? Es un poquito, no es complicado, es organizar las cosas. Obviamente que aparecen palabras que nosotros no conocemos, pero seguimos en el mismo sentido de lo que estábamos expresando anteriormente. Ya vamos terminando. Aparece también con kata el sentido de la relación que aparecía también con el genitivo y que tranquilamente puede significar en cuanto a o por lo que respecta. Mírenlo acá, en cuanto a por lo que respecta. También observamos en el libro del Génesis una proposición que nos sirve a nosotros. Perdón, una frase que nos sirve a nosotros. ¿La lees, hijo? Kai Curios eulogesen ton Abraham catapanta. Muy bien, entonces aquí tenemos lo mismo. ¿Dónde está el verbo? Eulogesen. Eulogesen. ¿Y qué sería este verbo? Ya estamos acostumbrados a ver. Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué crees tú? está en Auristo. Está en auristo. El aumento, recuerda que con las palabras que comienzan por el diptongo EU pueden aumentar con una eta y una y o se pueden quedar iguales. Ahí está. Y aquí está la sigma, ¿no? El sufijo temporal del auristo. Entonces, eulogeo. Eulogeo es el verbo original. Eulogeo, ¿qué es lo que significa? Si lo traducimos, bien, logueo, hablar, ¿eso cómo sería? ¿Qué podría significar? Bendecido. Claro, tenemos el verbo por bendecir, eulogeo. Entonces aquí tenemos el núcleo del predicado, bendijo. ¿Quién? El Señor. Muy bien, aquí tenemos el Señor bendijo. ¿A quién? Tona. Y entonces eso está en En complemento directo. complemento directo. Si yo tuviera que analizar a Abraham, tendría que decir en caso acusativo, aunque eso no se vea en el nombre. Dice catapanta. Catapanta, decíamos sentido de relación en cuanto a, por lo que respecta. Y lo podríamos traducir así como en cuanto a, como panta está en neutro plural, acusativo neutro plural, exacto, en cuanto a todas las cosas. O sea que prácticamente Abraham lo bendijo en todo, en cuanto a todas las cosas. Claro esto. Bueno, penúltima función. También puede indicar la idea de causalidad y de finalidad. Esto es muy complejo porque mira que es una preposición
que abraza muchos sentidos. Pero yo quiero que tú entiendas algo. En un tiempo, la preposición kata se comprendió en unos sentidos particulares. Fue avanzando el tiempo y esos sentidos se fueron también ampliando. Entonces, por ejemplo, la causalidad o la finalidad que también expresamos con una preposición como eis, también se puede expresar con la preposición kata. Y en ese sentido, nosotros podemos traducir tranquilamente con expresiones como por tal motivo o con el fin de. Miremos esto acá. Lo leo yo. Esta es una expresión, esta es un poquito más difícil, digamos, de traducir porque estamos en un ámbito que es el libro del eclesiástico. Me faltó colocar el nombre del eclesiástico en griego, entonces lo quedaré debiendo porque trato siempre de poner los nombres en griego para que nos vamos acostumbrando. Harin, entoles, antilabú, penetos. Kai kataten en deianautu me apostrepseis auton kenon. Harin. Harin es un sustantivo normalmente. Haris, haritos, lo manejamos nosotros en la tercera declinación. Pero a veces esto se volvió una especie de preposición que rige el caso genitivo, una expresión fija que ya no deja, ya deja de funcionar como sustantivo para volverse algo así como cuando decimos por amor. Harin significa como una especie de casi que de expresión fija, por amor. Por amor al mandamiento o a la ley, antilabú significa recibe, es como una exhortación, recibe al pénetos. Pénetos es una manera de decir pobre. De hecho, esta palabrita hace poquito la declinamos dentro de lo que veníamos trabajando en nuestras declinaciones. Recibe al pobre y, atención, dice, cataten, cataten, causalidad, finalidad. Por tal motivo, con el fin de, empecemos en la causalidad. Y entonces, y por causa, atención, de la endeian es indigencia, de la falta, de la manca, de lo que falta. Entonces, y por causa de la indigencia de él, no, una orden, apostrepses, no despidas a él en el vacío. Bueno, en todo caso, aquí la idea es de la causalidad. Para expresar la causalidad, la ortografía se cumple, cataten. Esta es una expresión, pues todavía no estamos preparados para los verbos, las formas verbales que tenemos acá, entonces por eso lo hago yo, pero aquí simplemente para que visualizásemos el sentido. Y finalmente, kata tiene como sentido hablar, por ejemplo, de lo que está alrededor de lo que se dice aproximadamente o de las cosas que son un casi. Este tipo de expresión nosotros la tenemos normalmente cuando estamos acompañando kata con una cifra o con una cantidad. Normalmente es así. Normalmente es así. Entonces observemos que son muchas las funciones de kata. ¿Cómo se hace esto? Cuando estamos ante un texto, miramos esto que hemos estudiado, miramos las posibilidades de kata y ya intentamos hacer traducciones que obviamente vayan en orden a reflejar kata como tiene que ser. Mira, aquí tenemos el ejemplo, es apézanon ton barbaron cad hexaquisgilius, ¿no? Entonces, apézano es el verbo por matar. Pero en este caso, o por morir, perdón, porque matar tampoco tan violento, digamos morir. Apézano significaría murieron. Ton barbaron significa murieron de los bárbaros. Aquí nosotros hablaríamos de otra cosa, no traduciríamos de los, sino entre los. Murieron entre los bárbaros, esto ya lo habíamos visto nosotros, que es el sentido partitivo del genitivo. O sea, entre la totalidad de los bárbaros, solo algunos murieron. Bueno, algunos no tan, algunos más o menos. Kaz, y observa que aquí se respeta la ortografía, se ha aspirado la tau para comenzar con una épsilon que tiene espíritu áspero. ¿Cerca de cuántos o alrededor de cuántos murieron entre los bárbaros? Murieron alrededor de Hexaquisgilius, cerca de 100.000. Entonces, Kaz alrededor, ¿no? El sentido que teníamos acá. Bueno, ahora sí, para concluir, nos quedaría simplemente mirar kata como preverbio. ¿Cómo qué sentido se utiliza el preverbio? Entonces, el z'
que es el número 7, el preverbio kata. Recordemos que los preverbios es cuando estas preposiciones van a componer palabras como los verbos. Entonces, miremos, por ejemplo, que es una de las preposiciones que solemos observar mucho en esa función de preverbio, es decir, componiendo las palabras. Y desde este punto de vista, hay 4 sentidos esenciales que esta palabra revela. El primer sentido, conservando algunos de los sentidos que ya hemos escuchado con la preposición, es el sentido locativo bajo o abajo. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo vaino, que ya sabemos qué significa. Vaino significa voy, vengo, llego. Si yo le agrego a eso el preverbio, o sea, le pongo kata, kata vaino, que es un verbo que ya conocemos, entonces eso es un voy abajo, eso es bajo o eso es desciendo. Aquí está el primer sentido, que es el sentido original del término, ¿no? El segundo sentido que nosotros podemos encontrar, también un sentido locativo, expresa el concepto detrás. Pensemos en por ejemplo, en el verbo leipo. El verbo leipo significa también voy, vengo, llego, también es un verbo de movimiento, ¿no? Si yo le agrego el preverbio kata, respetando el sentido kata leipo, mira, leipo es voy, vengo, llego. El sentido de kata es detrás, voy detrás, no. No hay que pensar en eso. Hay que pensar en un dejo atrás, que es lo mismo que decir un abandono. Si dejo atrás algo es porque lo abandono, ¿no? En ese sentido tiene el cataleipo. Tercer sentido, para ya ir concluyendo, tenemos el sentido de la preposición contra, o sea que conservamos algunos de los sentidos usuales en la preposición. Tenemos un verbo muy conocido, de hecho significa conozco, gignosco. Si yo agrego el preverbio katagignosco, entonces mira, gignosco es conocer. Eso sería como un observo de arriba abajo. Claro, kata significa algo que baja de lo alto, ¿no? Observo de arriba abajo, que es lo mismo decir juzgar, acusar o condenar. Es como un conozco en contra de. Y finalmente, el último sentido que observamos es un sentido intensivo, es decir, para darle al concepto habitual una forma todavía más, digámoslo, fuerte. Tenemos el término lambano, que nosotros traducimos normalmente con nuestros verbos tomo, alcanzo o cojo. Cuando yo agrego el preverbio kata y me queda kata lambano, si lambano significa tomar, significa coger, cuando yo digo de un sentido intensivo, ya no es un simple tomar o es un simple coger, es como un apoderarse. Me apodero o capturo. La forma kata no siempre se mantiene así como la ves. Esto lo estudiaremos después. Por ejemplo, si el verbo comenzase de otra manera, a veces esta alfa podría desaparecer y esta tau se podría transformar. Entonces, todo depende de cómo comience el verbo. Aquí por el momento yo he utilizado verbos en donde no hemos visto el cambio de kata. Bueno, con esto yo ya termino.